Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te alabamos, Padre Celestial. Te damos gracias porque es por tu misericordia que podemos reunirnos, porque nos has librado de males y de peligros en la semana. Nos bendices, Padre, aunque somos tan inconstantes, tan negligentes, desobedientes. Gracias porque tú eres fiel a tus promesas. Te pedimos, Padre, que nos hables a través de tu palabra, que prepares nuestros corazones para andar en tus caminos, en obediencia y en temor delante de ti. Oh Dios, que tu palabra penetre y obre en nuestros corazones con poder, con el poder de tu Espíritu Santo, para que seamos lo que tú quieres que seamos. Lo mismo te pedimos por nuestros hermanos de otras iglesias en México, donde se predica tu palabra verdadera, que tu gracia sea con ellos también, y que levantes un pueblo fiel y obediente en este país y en todo el mundo, Dios, que Cristo sea conocido. En el nombre de Jesús, amén. Las Escrituras son inspiradas por Dios y por lo mismo son útiles. Es lo que dice el versículo 16. Dice, es inspirada por Dios y útil. ¿Y cómo no iba a ser útil si es inspirada por Dios? Yo no sé si ustedes habrán leído Don Quijote de la Mancha, Los Miserables, 100 años de soledad. Son buenos libros, pero ¿son útiles? ¿Útiles en qué sentido? Pues sí, la persona que lee esos libros tiene cultura, puede hablar de lo que ya aprendió en ese libro, pero a fin de cuentas, ¿qué utilidad pueden tener esos libros? Aquí en el versículo 15, al final, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, pero esta clase de sabiduría la encontramos solamente en las Escrituras y en ningún otro libro. Las Escrituras son útiles para los pastores, son útiles para todas las personas, son útiles siempre y cuando se lean y se obedezcan. Porque ¿qué caso tiene tener la Biblia en la casa pero no leerla? ¿O qué caso tendría leerla pero no creerle? Una persona puede estar leyendo la Biblia pero en el fondo no estar de acuerdo con lo que dice, o que preferiría que no dijera lo que dice. Hay personas que tienen textos favoritos, pero los textos que reprueban su conducta, esos textos no les gustan. Son textos que les hacen sentir incómodos y preferirían que no estuvieran ahí. ¿Se acuerdan del rey Joacim? El rey Joacim estaba sentado escuchando lo que le leían de las Escrituras,
Pero llegó el momento en que se molestó por lo que le estaban leyendo. Entonces dio la orden que le quitaran el rollo a la persona que estaba leyendo y que lo echaran en el brasero. Quemaron el rollo de las Escrituras. Lo que estaban leyendo es lo que Jeremías había escrito. Pero al rey Joacim no le gustó lo que decía el profeta Jeremías. El rey Joacim no tuvo temor, ni sus subordinados tampoco, de que echaran el rollo en el brasero. Y las consecuencias para el rey Joacim fueron muy graves. El rey Joacim no era creyente, pero sufrió las consecuencias. Dios le mandó a decir a Joacim que no tendría un heredero que pudiera ocupar su trono, y también le dijo que todos ellos sufrirían las consecuencias, y las sufrieron. Aquí podemos ver que el desprecio de nuestros gobernantes por las Escrituras no solamente les afectan a ellos, le afectan a todo el pueblo. En realidad, todos los que se oponen a Dios, todos los que se oponen a su palabra, sea de manera activa o de manera pasiva, tienen que sufrir las consecuencias. Muchos cometen ese mismo pecado que el rey Joacim. No tenemos libertad para escoger textos que nos gusten. Sí, podemos tener ciertos textos favoritos, pero en realidad un creyente debe de creer todo lo que está escrito y debe de tratar de entender todo lo que está escrito. No vamos a tratar, acuérdense, lo hemos visto, lo hemos dicho, no vamos a tratar de acomodar la predicación al gusto de la gente. Las demandas de las Escrituras no las podemos rebajar. Nosotros no establecemos leyes. Las leyes ya están escritas. Lo que hacemos es administrarlas. Nosotros le decimos a la gente lo que Dios dice. Y si a la gente no le gusta lo que la Biblia dice, no podemos hacer nada. Nosotros no nos atreveríamos a cortar de la Biblia los textos que no nos gustan, en nuestros corazones, en nuestras mentes. No sé si se acuerden, hay una parte allí en el libro de Nehemías, no lo busquen, donde todo el pueblo se compromete a obedecer lo que está escrito. Todos firman un pacto, hacen un compromiso. Y ustedes saben que los miembros de nuestra iglesia en Ciudad Neza, cuando son bautizados, les decimos que firmen un papel. Es un papel donde se comprometen las personas a obedecer lo que dice la palabra de Dios. No ideas favoritas de la iglesia, no ideas que a uno se le hayan ocurrido, sino lo que está escrito. Dice, nos comprometemos a obedecer lo que está escrito, dice, no con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Eso no quiere decir que nos comprometemos a ser perfectos o a obedecer a la perfección, porque pues no hay nadie que lo pueda hacer. Pero sí nos comprometemos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿estamos exagerando? ¿Estamos yendo demasiado lejos? ¿Estamos pasándonos de la raya? ¿Estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios? De todas maneras, cuando nos bautizamos, nos comprometemos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Claro que para hacer lo que dice la palabra de Dios necesitamos la ayuda de Dios, la necesitamos todos. Pero cuando una persona es convertida, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le capacita para obedecer lo que está escrito. Entonces, con la ayuda de Dios, podemos obedecer.
nos comprometemos a ser fieles a la palabra, fieles a nuestros hermanos, a orar por ellos. Si somos creyentes verdaderos, no nos dolerá comprometernos de esa manera. Pero una persona que no quiere comprometerse, o mejor lo digo de otra manera, una persona que no quiere bautizarse es que no quiere comprometerse. Una persona tal vez no quiera comprometerse porque se sienta incapaz de cumplir lo que está escrito. Pero Dios nos capacita a los creyentes para obedecer. Una persona que no ha nacido de nuevo, por mucho que se esfuerce en querer obedecer, no puede. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes hacer lo que está escrito. Una persona puede pensar que es cristiana, que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, pero que no sea así. Y una persona que está en esa situación, algo dentro de ella rechazará lo que está escrito, o ciertas cosas. Tal vez le agraden unas cosas, pero no otras. Un codicioso, por ejemplo, si escucha tratar el tema de la codicia, pues ese tema no le va a gustar. Quien es controlado por la lujuria, por algún vicio, pues oye hablar acerca de esos temas y esos temas no le van a gustar. Un marido que no es convertido y escucha una predicación acerca de cómo el marido debe amar a la esposa, pues eso no le va a gustar. Y una esposa que no es convertida, si escucha una predicación acerca de que debe de sujetarse a su marido, eso no le va a gustar a ella. Hay mujeres que dicen ser cristianas que no les cabe en la cabeza por qué la Biblia dice que las mujeres deben de someterse a los maridos. No pueden entender eso. Mujeres que son muy orgullosas, que tienen el carácter muy fuerte, dicen, no, yo no puedo someterme a mi marido. ¿Cómo la Biblia me pide que yo haga eso? No, yo no puedo hacer eso. La Biblia dice claramente que las mujeres no deben predicar. Pero hay muchos que aunque se les muestren los textos que hablan acerca de eso, no pueden creerlo. Pero eso es claro, las mujeres no deben predicar. La Biblia enseña en diferentes partes que las mujeres cristianas deben vestir decentemente. No deben de vestirse de manera provocativa, tratando de llamar la atención de los hombres. Eso lo puede entender una mujer cristiana, una mujer convertida. Una mujer inconversa no puede entender eso. Y aunque lo entienda en su mente, no lo puede hacer de todas maneras. Una persona que no quiere sujetarse a lo que está escrito, que no cree que lo que está escrito sea palabra de Dios, ¿cómo podrá ser convertida? Nosotros creemos que las Escrituras son inspiradas divinamente, y lo que dicen las Escrituras es lo que Dios dice, no es lo que dicen los hombres. Entonces, si no te gusta lo que Dios ha dicho, ¿qué podemos hacer? Yo les mencionaba hace 8 días, o hace 15, que menospreciar las Escrituras es lo mismo que menospreciar a Dios, es lo mismo. Y quien hace eso no lo puede hacer impunemente. Si tú te estás oponiendo a los hombres, bueno, ¿en qué puede topar el asunto? Pero si tú te opones a Dios, eso no se puede hacer impunemente. El apóstol Pablo no tenía ninguna duda de que las Escrituras fueran inspiradas divinamente. Él sabía que lo que él escribió no se le pudo haber ocurrido a él. Dios guiaba la mente, el corazón, la mano del apóstol Pablo
para que escribiera todo lo que él estaba escribiendo. Entonces, cuando estamos leyendo las Escrituras, no trataremos de modificarlas o de adaptarlas a nosotros mismos. Al contrario, le pedimos a Dios que nos modifique a nosotros y que nos adaptemos nosotros a lo que está escrito. ¿Saben qué va a suceder si aplicamos lo que las Escrituras dicen a cada área de nuestras vidas? ¿Saben qué va a ocurrir? Va a ocurrir una revolución en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en este grupo de personas. En los países donde ha habido avivamientos, está comprobado que antes de que viniera el avivamiento, Dios hizo un renacer del amor de las personas por la palabra de Dios. O sea, Dios inclina nuestros corazones para que leamos más, para que creamos lo que está escrito, para que nuestra vida, para que nuestra conducta sea controlada y dirigida por la palabra de Dios. Y eso ocurrió también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo dos avivamientos, uno bajo Nehemías y otro bajo Josías, y ocurrió lo mismo. Había muchos maestros que enseñaban las Escrituras. No puede haber un avivamiento sin Escrituras. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Que nos humillan, nos conducen a ver el pecado como lo que es, nos conducen a arrepentirnos. Si pasamos por alto su palabra, si menospreciamos la palabra de Dios, eso es muy mal negocio. Debemos darle a Dios y a su palabra el primer lugar en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y de esa manera, ¿saben qué va a pasar? Nuestras familias van a ser bendecidas. La ciudad donde vivimos incluso. El apóstol Pablo profetizó que iba a llegar el día que los hombres no sufrirían la sana doctrina. Eso está en 2 de Timoteo 4:1. En los postreros días, los hombres no van a sufrir la sana doctrina, no la soportan. El hombre por naturaleza ama la mentira, las fantasías, pero la verdad no le gusta. Y cuando Pablo dijo eso, que los hombres no sufrirían la sana doctrina, no estaba hablando de los paganos. No, estaba hablando de personas que dicen ser cristianas. Una persona puede cargar la Biblia bajo el brazo y odiar la Biblia. Hay iglesias donde le hacen más caso al teatro, al drama, a la música, al convivio, que a la predicación. Quieren que la predicación se acabe. Iglesias donde los cantos duran 1 hora y la predicación dura 20 minutos o media hora. Vean 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4:3 es el texto que le cité, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros, quiere decir que no solamente tendrán uno, no, buscarán 2, 3, 4. Dice, conforme a sus propias concupiscencias. Predicadores que les den por su lado, que les enseñen cosas que les agradan, que les satisfagan, cosas divertidas, chistes, pero no querrán escuchar la palabra de Dios. Pero vean ustedes en qué contexto está diciendo Pablo esto. Vean el versículo 2. Vean desde el 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vean, estos versículos son tremendos.
Vean lo que dice el 2, que prediques la palabra, dice. Habla de lo que dice la palabra, no de lo que se te ocurra a ti. Dice, prediques la palabra, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Insísteles, ruégales. Aunque los veas desanimados, aunque parezca como que ya no quieren leer, tú háblales de todas maneras. Si te reciben bien, o si no te reciben muy bien, tú háblales. Si no les gusta la palabra, con más razón debes de predicarles la palabra. La única respuesta para el hombre pecador es la palabra de Dios, no hay otra. Ningún libro tan importante como este. Vivimos en una época donde casi en todos los hogares hay una Biblia. Hay hogares donde hay 3, 4, 5 Biblias. Pero ¿de qué sirve que las tengan si no obedecen lo que está escrito? La palabra de Dios es útil, dice el apóstol Pablo, y por lo tanto también es suficiente. No necesitamos agregarle psicología, no necesitamos añadirle filosofía, ideas personales. Simplemente con predicar la palabra de Dios, Dios se encargará de que su palabra haga la obra. Si su palabra no salva, ¿qué otra cosa podrá hacerlo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios nos dio las Escrituras para conducirnos a eso. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, quiere decir que sea maduro, que alcance la madurez espiritual. Pero la palabra, esta frase que dice el hombre de Dios, no se refiere a los pastores, se refiere a todos los creyentes. Todos los creyentes son hombres de Dios. Dice al final del 17, enteramente preparado para toda buena obra, preparado para servir a Dios y para servir a nuestro prójimo. Debemos tener la palabra de Dios no solamente en las manos, debemos tenerlas en la mente y en el corazón. Porque tener la Biblia solamente en las manos, eso no es suficiente. Eso no basta. Para que la palabra de Dios sea útil, tiene que penetrar en nuestros corazones. Es útil, es benéfico y es verdadero. Porque un libro que está lleno de mitos, de cuentos, de leyendas, de fantasías, esos libros no son útiles. La palabra de Dios es un libro práctico, porque nos conduce a lo más importante de todo, que es nuestra salvación. Si ustedes van a tomar una decisión, en la palabra de Dios pueden encontrar las directrices correctas, la guía adecuada, de manera que la decisión que ustedes tomen sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tienen dudas de la decisión que van a tomar, mejor ni la tomen. Mejor espérense, porque si se precipitan y toman una decisión equivocada, después pueden sufrir las consecuencias. El asunto es que podamos estar satisfechos de nuestro Dios, que podamos estar contentos, que seamos útiles a nuestros semejantes. Porque ¿de qué serviría que fuéramos salvos y que nadie pudiera ser salvo por medio de nosotros? Qué triste sería que llegáramos al cielo y que nadie más fuera con nosotros. Imagínense que nuestra pareja no fuera salva, ninguno de nuestros hijos tampoco. Eso sería terrible. Dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios es útil para enseñar. Es lo que dice el 16. Útil para enseñar. Obviamente, antes de que nosotros podamos enseñar, tenemos que aprender. ¿Por qué lo digo?
Porque querer predicar, por ejemplo, sin haber aprendido, no funciona eso. Antes de querer predicar, tenemos que aprender, poner en práctica lo que hemos aprendido. No debemos tener prisa en quererles decir a los demás lo que tienen que hacer. Debemos leer buscando la guía divina para nosotros y no querer guiar a los demás en lo que tengan que hacer ellos. Porque si nosotros no somos obedientes, no podremos aconsejar a los demás para lo que ellos tengan que hacer. Nunca debemos pensar que la palabra de Dios es buena para otros y no para nosotros. Todos tenemos que aprender de la palabra de Dios. Nunca va a llegar el día en que ya no necesitaremos aprender. Es muy posible que andemos mal en algo y que no nos demos cuenta. Cuando ustedes se pongan a leer, pídanle a Dios que les ilumine para que vean en qué están mal ustedes, no en qué están mal otros. Sucede que con el paso del tiempo Dios nos va enseñando a orar. Vamos aprendiendo a orar poco a poco. El otro día yo le preguntaba a una persona que cómo oraba, ¿y qué creen que me contestó? Dice, ¿quiere que le diga algo? Dice, yo no sé orar. Dice, ¿cómo que no sabe orar? No, dice, yo no sé. Dice, yo pienso que estar de rodillas es una buena posición. Me pongo de rodillas y le quiero decir algo a Dios. Dice, no tengo palabras. Dice, me siento como un tonto, me siento como un hipócrita, no sé qué decirle a Dios. Eso sucede con los inconversos. A un creyente verdadero no puede ocurrirle eso. Un creyente verdadero siempre tiene algo que decirle a Dios. En realidad tenemos muchas cosas que decirle. Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo, aunque quiera orar, no puede. Pero cuando nos vamos acercando a Dios, sentimos su presencia, se encienden nuestros corazones, nuestros afectos, y ya de repente nos salen todas las palabras. En un momento tal vez no podíamos decirle nada, pero de repente ya no podemos callar. Entendemos que Él es nuestro Padre, entendemos que Él nos ama, y no estamos a gusto lejos de Él. La palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir. Dios nos dejó su palabra para instruirnos. Tal vez un día algunos de ustedes que me están escuchando tenga que predicar. Tal vez ahorita ustedes piensan que nunca van a predicar, pero quién sabe. Las cosas pueden cambiar de un día para otro. Una persona que no puede hablar, una persona que no puede hilar 2 o 3 palabras, de repente Dios lo capacita y ya está predicando. Hay personas que estudian en un seminario bíblico que quieren ser pastores, pero antes de que Dios nos llame a ser pastores, Dios nos llama a ser cristianos. Si tú no eres cristiano, ¿cómo quieres ser pastor? Hay muchos que ven el pastorado como una profesión, porque creen que los pastores ganan buen dinero. Hay algunos pastores que tienen mucho dinero. En Estados Unidos casi todos tienen dinero. Pero yo me temo que muchos que tienen mucho dinero ni siquiera son convertidos. ¿De qué sirve aprender exégesis y homilética y hermenéutica si no eres salvo? Esas cosas, en lugar de acercar a los hombres a Dios, pudieran alejarlos. Si estamos leyendo la palabra de Dios,
la leemos con la intención de aplicárnosla a nosotros. Eso es lo más importante de la lectura, apropiarnos de la enseñanza particular que Dios tiene para nosotros en lo que estamos leyendo. Y encontrar lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros en la Biblia, eso requiere de tiempo, eso requiere de esfuerzo. Tenemos que estar dedicados a eso. Agarren un cuaderno, agarren una libreta, pónganse a leer, pónganse a escribir. Las ideas que les vengan a la mente, escríbanlas. A lo mejor algún día terminan escribiendo un libro. De nada sirve que nos enojemos con los que nos rodean, que no se aplican a ellos mismos lo que leen. Debemos enojarnos con nosotros mismos si no nos aplicamos lo que aprendemos. Y oremos por los demás, pues que Dios les ayude. Yo les hablaba hace rato de los avivamientos que hubo en el pasado. No vayan ustedes a pensar que en aquellos avivamientos había muchísimas personas involucradas, ¿no? Hubo avivamientos que empezaron con 3, 4 cristianos. 3, 4 cristianos que no dejaban de orar, que ayunaban y que evangelizaban. Así empezaron los avivamientos. O sea que aunque seamos un grupo pequeño, Dios puede usarnos para empezar un avivamiento. Lo que Dios busca no es un número grande. Lo que Dios busca son personas que le obedezcan, personas que hagan su voluntad, que sean sinceros. Y si Dios nos da su gracia para que lo que aprendamos se los enseñemos a otros, lo que Dios podría hacer entonces. Todo lo necesario para toda buena obra, como dice aquí el apóstol Pablo, está aquí en las Escrituras. No necesitamos de otros libros. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene muchos teólogos muy buenos. La Iglesia Católica tiene buenos teólogos, pero desgraciadamente ninguno de ellos es convertido. ¿Qué clase de teólogo es un teólogo que no es convertido? ¿Saben a quién le hacen más caso esos teólogos católicos? A Aristóteles, a Platón. Les hacen más caso a ellos que a lo que dice Dios en su palabra. Dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios es útil para enseñar. Ese es el punto número 1. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos enseña? Vean, lo que necesitamos primeramente es enseñanza doctrinal. Hay algunos que van a evangelizar o que le van a hablar a un grupo de personas y dicen, yo voy a ir a compartir con esas personas, pero la palabra de Dios no nos habla de compartir. La palabra compartir no es una palabra bíblica. Hay grupos de personas donde supuestamente comparten, se forman pequeños grupos alrededor de una mesa y a ver, tú dame la opinión que tienes de este texto. Ya se levanta y dice unas palabras. Dice, a ver, tú dame tu opinión. Y cada uno va dando su opinión. Eso es lo que según ellos es compartir. Pero ¿saben una cosa? Esos grupos, si no entienden el significado de una palabra, lo que van a compartir, ¿saben qué van a compartir? Su ignorancia. El apóstol Pablo nos habla de enseñar, de mandar, de reprender, de exhortar. Y para que tú hagas eso tienes que entender la palabra y tienes que poner en práctica lo que has aprendido. Si no, no puedes hacer eso. En la iglesia primitiva, los apóstoles enseñaban a los creyentes nuevos las doctrinas básicas del Evangelio, pero no solamente las doctrinas básicas, también doctrinas más avanzadas. En una ocasión nos comentó el hermano Tomás, no sé si ustedes sepan que el hermano Tomás fue maestro durante 2 años, 3 años en el Instituto Juan Calvino, ahí en Coyoacán.
¿Y qué creen que nos dijo en una ocasión? Dice, en ese instituto, dice, dan clases de maestría, dan clases de doctorado, dan clases de posgrado, dice, y lo que enseñan ahí, dice, lo saben todos ustedes. Hay niños de escuela dominical que saben cosas que les enseñan a los de maestría en el Juan Calvino. Hay algunos que piensan que si les vas a hablar de la predestinación, de la reprobación, de la elección, a los creyentes nuevos les vas a hacer daño. Esto es falso. La elección es un tema que puede escuchar cualquier persona, se le debe de enseñar a cualquier persona. Creo haberles dicho en alguna ocasión que cuando teníamos poco tiempo enseñando grabando los programas de radio para Radio Chapultepec, yo toqué el tema del arrepentimiento y en una parte hablé de la diferencia entre el arrepentimiento falso y el arrepentimiento verdadero. Y me habló por teléfono una mujer y me dijo, hermano, dice, yo tengo 9 años en mi iglesia, dice, y yo nunca he oído hablar del arrepentimiento. Digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible que una persona tiene 9 años en su iglesia y no le han hablado del arrepentimiento? Entonces, ¿de qué le han hablado? Vean Mateo 28. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos después de que sean discípulos, después de que aprendieron, ¿no? Obviamente. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles a quiénes, a los creyentes nuevos. No les van a enseñar esto a los creyentes avanzados que también necesitan aprender, no. Aquí habla de los creyentes nuevos. Los creyentes nuevos tienen que poner en práctica todo lo que Dios dice. Ustedes dirán, no, pero eso es para creyentes avanzados. No, para los creyentes nuevos también. Ahora, esto implica no solamente decirles a los alumnos lo que deben hacer. Porque decirle a una persona lo que debe hacer, eso lo puede hacer cualquiera. No, el asunto es cómo. Pero si tú no sabes ¿cómo le vas a enseñar a otro el cómo hacer eso? Un creyente nuevo necesita ser guiado a la madurez. Hay algunos que maduran más rápido que otros. ¿Por qué unos maduran más rápido que otros? Pues porque unos leen más que otros, unos obedecen más que otros son enseñados más que otros. La gente tal vez prefiera ver la televisión, prefiere leer revistas o novelas o periódicos, pero debemos animar a esas personas a que lean más, a que estudien más la palabra de Dios. No es pecado que leas acerca de deportes, acerca de política, no es pecado, pero ¿qué caso tiene que estés leyendo el periódico y que descuides las escrituras, las tengas ahí abandonadas? Segunda de Timoteo 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esta frase es muy importante, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a suponer que ustedes le están hablando a una persona que tiene poco tiempo de haber empezado a leer.
Pero de repente se aleja, volvió a la copa, volvió al pecado, etcétera. Ya no le hablo. Ya cayó, ya no le hablo. No, síguele hablando. No te desanimes. Hay personas que empiezan a leer la palabra de Dios y toman la resolución de ya no pecar. Pero de repente pecan. Entonces, ¿qué? Esas personas ya no pueden ser salvas porque ya pecaron. No, tú sígueles hablando. La palabra de Dios moldea nuestros pensamientos poco a poco. Durante años nos acostumbramos a pecar, durante años nos acostumbramos a desobedecer. Es todo un proceso que aprendamos a obedecer, que a cambiar nuestros hábitos. Eso no es fácil, eso lleva tiempo. En Tito, capítulo 1, aquí habla de los requisitos para los pastores y dice en el versículo 9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Vean lo que dice, retenedor. No solamente que hayas recibido la palabra, no, reténla. No, que no te entre por un oído y que te salga por el otro. Dice, retenedor de la palabra, tal como ha sido enseñada. ¿Por quién? Por los apóstoles. Pablo era apóstol y le enseñó esto a Tito. Dice, tú debes retener lo que has aprendido. La palabra de Dios es la misma desde que este libro fue escrito. La palabra de Dios no cambia. Y si hay algo que contradice esto y que quiere añadir cosas nuevas, supuestamente más frescas, más contemporáneas, esas cosas están mal. La palabra de Dios fue escrita de una vez por todas y no debemos tratar de adaptarla. Hay unos Nuevos Testamentos que de tantas paráfrasis que les han hecho, tantos cambios que les han hecho, que ya ni parecen las Escrituras. Por el afán de amoldarlas supuestamente a un lenguaje más moderno, echan a perderlo todo. Aquellos apóstoles enseñaron la verdad, así se la transmitieron a Tito y a Timoteo, y así debemos enseñarlas nosotros. No debemos amoldarlas a la gente de manera que a la gente les pueda gustar o que las puedan digerir. Cristo en la Gran Comisión les dice que hagan discípulos. Parece como un mandamiento excesivo, ¿no? ¿Nosotros podemos hacer discípulos? Podríamos pensar que quien hace los discípulos es Dios, no nosotros. Pero ahí entra también nuestra responsabilidad. Hay personas que en un principio como que no les gusta que se les hable con autoridad. Quisieran que les diéramos sugerencias, que les diéramos nuestra opinión, que los dejáramos hacer que ellos tomaran sus propias decisiones. Necesitamos mucha sabiduría para hablarle a la gente nueva, a los recién convertidos. Hay personas que nunca tuvieron una buena relación con su papá. Y cuando uno trata de hablarles con autoridad a esas personas, como que no les gusta, les molesta que se les hable de esa manera. Pero debemos instarles a tiempo y fuera de tiempo. Debemos pedir sabiduría a Dios para hablarles a esas personas, pero debemos hablarles. Un alumno debe de someterse a un proceso de aprendizaje. Una persona que no puede ser un alumno nunca se podrá convertir en un maestro. La palabra de Dios tiene enseñanza para todos, para niños, para jóvenes, para adultos, para viejos. Cosas que no son solamente teóricas, sino prácticas también. Cosas que afectan a todas las áreas de nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos conducirnos como padres,
como madres, como esposos, como hijos, como trabajadores, como ciudadanos. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y luego dice útil para redarguir. ¿Saben qué quiere decir la palabra redarguir? Quiere decir señalar un error, refutar a una persona de su error, convencer a una persona de que está en el error. Para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Necesitamos discernimiento para eso. Si desobedecemos la palabra de Dios, Dios dice que estamos pecando. Y debemos decirle a los alumnos eso, lo que tú estás haciendo es pecado. Decirle eso a un alumno, a un recién convertido o a una persona que apenas empieza, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. A Dios no le agrada eso que estás haciendo. No debemos andar por las ramas, no es que si le digo se va a enojar, si le digo se va a ofender, pero pues ¿qué podemos hacer nosotros? La palabra de Dios no nos da la suave a nosotros, no debemos darle la suave a los demás. Un sinónimo de redarguir es reprender. Para reprender a una persona pues se necesita sabiduría, se necesita amor. Pero si reprendemos a una persona, debemos hacerlo con la palabra de Dios en la mano, para que la persona entienda que quien le está reprendiendo es la palabra de Dios y no nosotros. No tenemos algo personal contra esta persona. Si alguien te reprende con la palabra de Dios en la mano, no te enojes. Debemos reprender a nuestros hijos. Si nuestros hijos desobedecen, mienten, dicen una mala palabra, hacen un berrinche, debemos reprenderlos. La reprensión no tiene el propósito de humillar ni de ofender, sino que reprendemos a una persona porque la amamos. Hay iglesias donde nunca reprenden a nadie. La gente anda en malos pasos y nunca les dice nada. Han de decir, si los reprendemos se van y ya no nos dan su ofrenda, ya no nos dan su diezmo, mejor no les decimos nada. Y por eso hay iglesias que están llenas de desobedientes, iglesias llenas de rebeldes. ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Reprendían a la gente y les decían que lo que estaban haciendo estaba mal. Y pues pobres profetas, ¿cómo acababan? En la cárcel, muchos terminaban apedreados. Si un creyente, un miembro de la iglesia, cae en pecado y los demás lo ven, cualquier miembro de la iglesia lo ve, cualquier miembro de la iglesia está capacitado para reprender a ese hermano. Pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé humildad, que te dé paciencia, pero repréndelo. Dile que lo que está haciendo está mal. No debemos permitir el pecado en nosotros mismos, pero tampoco en nuestros hermanos. Y en tercer lugar, la palabra de Dios es útil para corregir. La palabra corregir habla de enderezar. Algo que se está enchuecando, debemos enderezarlo, debemos corregirlo. La reprensión tiene el propósito de influir en nuestro carácter y por lo mismo en nuestra conducta. Una persona puede conocer la palabra de Dios, haberla leído durante años y saber que está mal en algo y no corregirlo. Si tú sabes que estás mal en algo, ¿por qué no lo dejas? Debemos hablarle a esa persona, hermano, lo que estás haciendo está mal. Se va a enojar a lo mejor, pero pues ni modo, tú díselo. ¿Dices que eres cristiano?
Pues si eres cristiano, pues obedece lo que está escrito. Si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, y si alguien nos llama la atención, si alguien nos reprende y no obedecemos, entonces nos vamos a meter en graves problemas con Dios. Dios nos corrige por medio de su palabra, nos corrige por medio de la predicación, por medio de algún hermano, y si no, pues nos va a corregir por medio de su providencia. Una persona a quien se le llama la atención y se enoja, se mete en graves problemas. Puede darse el caso de que Dios diga, ese no quiere entender, déjenlo. Ya se le reprendió por medio de un hermano, ya lo reprendí por medio de la providencia, y no quiere entender, déjenlo. Y vean también al final del versículo 16, dice para corregir, dice para instruir en justicia. Ven, aquí la palabra instruir parece una repetición de lo que dice más arriba enseñar. Se parece mucho la palabra enseñar a la palabra instruir, y por eso me gusta más lo que dice la versión antigua. La palabra de Dios de la versión antigua dice, en la última palabra, en lugar de instruir, dice instituir. Y hay mucha diferencia entre instituir y enseñar. ¿Saben qué quiere decir la palabra instituir? Es sinónimo de disciplinar. Ustedes saben que antiguamente se usaban las institutrices. ¿Ustedes vieron esa película de La novicia rebelde? El capitán Von Trapp contrata una institutriz para que eduque a sus 7 hijos que quedaron huérfanos de madre, y dice, tienes que disciplinarlos. Dice que sepan a qué hora se levantan, a qué hora tienen que comer, que tienen que ser ordenados. O sea, la institutriz se encargaba de enseñarles disciplina a los hijos. Pues Dios nos enseña a ser disciplinados a través de su palabra. Otro sinónimo de disciplinar sería entrenar o ejercitar. Durante mucho tiempo éramos indisciplinados, hacíamos lo que queríamos, no teníamos hábitos de lectura, hábitos de estudio. Entonces la palabra de Dios nos va inculcando esas cosas. En el Antiguo Testamento, acuérdense ustedes, los israelitas vieron muchos milagros allá antes de salir de Egipto. Pero ¿de qué les sirvieron tantos milagros que vieron? De todos modos iban en el desierto y iban bien necios. Todo el proceso que ellos tuvieron en el desierto era un proceso de entrenamiento, era un proceso de enseñarles disciplina. ¿Y sabemos lo que les ocurrió? Los que entraron en la tierra prometida fueron muy pocos. Dios nos va fortaleciendo poco a poco, nos va estableciendo, nos corrobora, nos confirma, nos afirma. Son palabras todas sinónimas. Necesitamos madurar en la vida cristiana, ser capacitados, ser preparados para toda buena obra. Incluso si ustedes enseñan la palabra de Dios a un niño, ese niño desde una temprana edad puede aprender a ser disciplinado, a ser ordenado, a ser obediente, etcétera. Porque si ustedes quieren corregir a un hijo de 18 años, ya está muy difícil. Lo que no les enseñaste a tus hijos de chicos, va a ser mucho más difícil hacerlo de grandes. Debemos enseñarles a nuestros hijos que la palabra de Dios es útil para ellos. Hay niños que se pasan las horas con el celular o viendo la televisión, películas que ni deben ver. ¿Y qué se ganan con eso? Los niños de la antigüedad, como no tenían la televisión, pues esa era una ventaja para ellos. No tenían el celular tampoco.
Hay un texto que dice: corrige a tu hijo mientras hay esperanza. ¿Cuándo es cuando hay esperanza? Pues mientras los tenemos con nosotros. Porque un hijo que se va de la casa, pues ya cuál esperanza. Mientras tengas a tus hijos en casa, háblales, enséñales, instrúyeles, insísteles. Hay algunos padres que dicen: yo no le voy a enseñar a mi hijo ninguna religión. Ya cuando ellos quedan grandes, que agarren la religión que quieran. No, pues estás loco. Tú debes enseñarles desde chicos el camino que ellos deben escoger. Si tú no escoges el buen camino, ¿cómo les vas a enseñar a tus hijos a que escojan el buen camino? Van a escoger el mal camino, pues es lo que estás escogiendo tú. Un padre que no le enseña al hijo, al no enseñarle, ya le está enseñando algo, le está enseñando mal. O sea, si el padre anda mal, pues el hijo va a andar peor después. Dios quiere que lleguemos a este punto de lo que dice el versículo 17 al final. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, lo que Dios quiere es que podamos ser útiles a nuestros semejantes. Si Dios nos ha salvado, si nos ha colmado de bendiciones y de privilegios, es para esto. Para que amemos a Dios, para que amemos su palabra y para que amemos a nuestro prójimo y que seamos útiles. No podemos ser útiles a nuestros semejantes si no creemos lo que está aquí escrito. Debemos predicar la palabra, debemos enseñar la palabra a nuestros hijos. Para eso no necesitamos ser teólogos graduados, no necesitamos tener tantos conocimientos. Si entendemos poco, pero obedecemos lo poco que entendemos, Dios nos ayudará y nos capacitará para aprender más y para poderles enseñar a los demás. Y que Dios nos conceda ver muchos salvos en nuestros familiares, en este pueblo, en el Estado de México y en todo este querido país. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a creer en ella, a amarla, a reverenciarla, a normar nuestra conducta, a guiar nuestros pasos por medio de ella. Aumenta nuestra fe acerca de tus promesas, de tus advertencias y de tus amenazas. Y pon tu temor en nosotros y danos más amor por nuestro prójimo. Que podamos un día, oh Dios, llegar al cielo con muchos de los que nos rodean junto con nosotros. Que muchos lleguen a ser salvos en esta ciudad. En el nombre de Cristo.